Bueno, gracias por la presencia de ustedes y bueno, tenemos mucho que trabajar hoy, todo el capítulo 9 de Hechos, así que le invito a que tengan la Biblia abierta en el libro de Hechos 9 y el libro en la página 212, donde está el cuadro de todo lo que vamos a ver hoy. Así que vamos a ir trabajando un poco con el libro, un poco con la palabra y algunas de las cosas que yo voy a ir mencionando. Les aconsejo, ya que hay tanta cantidad de material para la lectura de lo que pone el profesor Deiros, que sigan el relato primero desde la Biblia. Lean el relato y después lo van desmenuzando con las separaciones que están en los libros, que ahora los vamos a ir siguiendo, y de allí van tomando ideas, ¿no es cierto?, de algún concepto, de algo que les llame la atención, una definición de una palabra o alguna situación geográfica. Todas esas cosas le van agregando contenido al pasaje. Porque, claro, es mucha la información, ¿no? Y también hay un momento en que la aplica a la vida de la iglesia de hoy, entonces se hace mucho contenido. Pero, bueno, apliquemos primero el texto y después, cuando más o menos tenemos una idea, recién lo aplicamos al contexto nuestro, ¿está? Muy bien, vamos entonces a estar viendo en este capítulo, como dice el cuadro 4, esta cronología de la vida de Pablo. Y esta cronología parte del año 5, que se calcula que fue el nacimiento de Pablo, hasta el año 43 después de Cristo. Y habla de circunstancias en la vida del apóstol Pablo. Primero fueron años de preparación. Estamos viendo el cuadro de la página 212 del libro. Primero fueron años de preparación, después hubo un periodo de años de comunión de él con Dios, ¿no es cierto?, en un momento muy específico de su vida, y luego años de iniciación ministerial. Eso es lo que vamos a estar viendo a lo largo de toda esta clase. Hubo tiempos de preparación, porque uno dice, bueno, comienza todo desde la conversión de Pablo. Ustedes saben que Dios desde el vientre de nuestra madre nos conoce y Él tiene planes para cada uno de nosotros. Algunos aceptan sus propósitos y su voluntad y otros lamentablemente se pierden. Pero damos gracias a Dios que en ese plan que había preparado para este Saulo de Tarso, él tuvo esta virtud de responder a esa manifestación, esa revelación de ese Cristo resucitado, ¿no? Y pudo cumplir con el propósito que Dios tenía para su vida. Pero hubo toda una preparación, es como que Dios está por detrás de cada detalle, aún sin que la persona pudiera llegar a comprender todo el caudal de bendición que estaba preparado para esta persona, Saulo de Tarso. Entonces, vamos a ver un poquito el trasfondo de lo que fue la vida de este Saulo, que luego es transformado en el apóstol Pablo. Y en el trasfondo vamos a leer antes de leer la situación del capítulo 9, vamos a esperar un ratito para leer el capítulo 9, vamos a hablar un poquito de lo que está en el libro. Entonces en el libro nos dice que veníamos hablando de la primera iglesia, esa iglesia luego de Pentecostés, con una fuerza, con un empuje, en Jerusalén. Allí vino la manifestación del Espíritu, tuvieron ese ímpetu de salir. Comienza entonces la iglesia a crecer, a multiplicarse dentro del ámbito de los judíos, se reunían en lo que era el templo, en un lugar especial. Luego comienza, ¿no es cierto?,
la persecución. Y en esto de la persecución encontramos a un personaje que es un joven al donde se le deposita la ropa del primer mártir cristiano, que fue Esteban, ¿no? Allí lo tenemos ya a este Saulo, un fariseo religioso, muy legalista, como interviniendo en este comienzo de lo que era la relación con el cristianismo, ¿no? Pero él apuntaba a perseguir a los cristianos. ¿Qué tenemos de interesante también en el trasfondo? En el trasfondo tenemos que se venía hablando de los apóstoles, ¿no? Cómo Dios usaba a los apóstoles, usó también a Felipe, a llegar el Evangelio desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, pero en estos capítulos, a partir del capítulo 9, desde la conversión de Pablo, comienza a ser el mismo Pablo, Saulo, la persona más importante del relato. Como que hay un salto de lo que era la evangelización solamente a los judíos, ¿no? A los judíos de Jerusalén, hay un salto a los judíos de la diáspora, que eran judíos, y era quizás sencillo predicarles a ellos. Y ahora con Pablo, ¿qué pasa? Hay un salto directamente a los gentiles, en donde gentiles era cualquier habitante de cualquier espacio geográfico de donde estaba el Imperio Romano, con la posibilidad de ser cristiano sin haber sido judío. Un salto muy importante, ¿no? Entonces, claro, en el llamamiento que tiene Saulo a predicar, él venía de un contexto de familia judía, con estudio, pero de repente los que hasta ahora habían llevado adelante la comunicación del Evangelio se encuentran sorprendidos de ver cómo el Evangelio también era predicado a través de Pablo a los gentiles, a las personas que ni siquiera pertenecían al pueblo judío. Lo van entendiendo, ¿no? Este contexto cultural. Entonces, a través de este salto veníamos viendo una cosa en Jerusalén con un contexto judío, judíos que se convertían al cristianismo, eran judíos cristianos que todavía seguían ligados al templo, a la adoración y en las sinagogas de repente, o este salto tan importante. Y Dios lo usa a Pablo para este ministerio apostólico, que toma un giro diferente. No era el mismo ministerio apostólico de los apóstoles, ¿no? Estuvimos viendo mucho el modelo de Pedro, y en la clase que viene vamos a volver a ver algo de Pedro, pero de aquí en más se va a hacer este giro. ¿Y cómo se va a conocer en el nuevo periodo, en el nuevo tiempo, a esta iglesia que está surgiendo? Se la va a conocer como el camino. El camino. Y también se inaugura geográficamente este nuevo tiempo, en donde era Jerusalén, Samaria, Judea, Jerusalén, Judea, Samaria, y llegaba hasta los límites de Palestina. Pero resulta que a través de Pablo se hace un salto a Asia Menor, que sería la actual Turquía. No sé si ustedes después quieren ver en los mapas bíblicos, a veces atrás de las Biblias, yo justo esta no la tengo, pero atrás de la Biblia habla de estas nuevas regiones, que sería la parte de Asia Menor de ahora. Y eso también es interesante, ¿no? Porque un evangelio que trasciende las culturas, un evangelio que trasciende las razas, un evangelio que trasciende la geografía, sí. Y un evangelio de impacto fuerte, porque no solo el pueblo de Israel se había enterado de que había matado al Cristo, que tanto había esperado después de todo lo que dijo Pedro, que también los judíos como Saulo se habían convertido,
también había miedo dentro de la iglesia de Jesucristo y había miedo también afuera, porque yo digo, a nivel cultural no entenderían nada que estaba pasando. Fue un alto impacto el Evangelio. Exactamente. En ese momento. Y a través de Pablo, que también tenía esta personalidad tan osada, se puede llegar a expandir el Evangelio en una forma también, por supuesto, ¿no? Con el impacto del Espíritu Santo, ¿no? Que había comenzado a trabajar en Pentecostés, pero se iba abriendo en toda esa nueva dimensión de poder avalado por el Espíritu Santo. Sí, Martín. Dos cosas. Sí, habla nomás. Una, le recomiendo un libro que se llama Pablo, el judío de Tarso, de César Vidal, un escritor español muy bueno. Es un libro que se consigue en librerías no cristianas, pero también está en PDF. Yo lo leí. La verdad que está muy bueno porque hay muy buena documentación así a nivel histórico sobre la vida de Pablo. Entonces hace foco sobre cosas que son después controversiales en lo que él escribe. Porque en alguna medida hay escritos de Pablo que siguen llenando de polémica y todo. Entonces hay un porqué. Porque cuando uno ve de dónde viene su educación. ¿Cómo se llama el libro? Pablo, el judío de Tarso. Y ahí vos entendés por qué era como era. Empieza a ponerte en contexto de decir, Pablo era un referente de su época. Y por otro lado, ahí está otra de las cosas, ¿no? Es una persona que cambia y tiene que hacer foco a dos frentes. Y en esto podemos hacer nosotros si viene alguien que persigue a la iglesia un día, bien, ¿qué tal, hermano? Y yo no sé si te abrazo. Claro. Yo no sé si. Claro. Claro, que le pasaba a ellos. Sí, les pasó a ellos. Vos, gracias a Dios, una la mía que. Sí, un verdadero que lo llevó y dijo, yo respondo por él. Por eso, pero Claro. Eso fue uno de los frentes. Y el otro es el hecho de decir, los mismos judíos se la tomaron mucho peor con él que con nosotros y empezaron a poner el ojo sobre él. Pues era un traidor, hecho y derecho, es decir, como vos estuviste haciendo, Claro. te dimos toda la autoridad para que vayas y los mates y ahora sos uno. Ahora son buenos. Sos peor que los. Entonces, ese tipo de cosas hacen de que Pablo también siga, y esto lo voy a hacer conocer a todos. Tremendo, ¿no? Y Tremendo para él. el ministerio apostólico que lleva con esa valentía, sabiendo de su contexto, de dónde él venía, y sin embargo cómo lo toma en una forma extraordinaria. ¿Por qué? Pero, No era porque él había hablado con Dios, él había Sí. escuchado la voz de Dios. Entonces después el resto, que se caiga el mundo. sí. ¿Vieron esa canción que dice no puedo volver atrás? O sea, una vez que tenés un encuentro personal con ese Jesús de la gloria, que mismo entras en diálogo, ¿cómo vas a volver atrás? ¿Cómo vas a volver a ser un judío, fariseo, religioso, justiciero, cuando has conocido la gracia y la misericordia de Dios que te dice qué estás haciendo, ¿no? Me estás persiguiendo a mí. Entonces es tremendo esto, ¿no? Yo creo que fue la conversión. La conversión, bueno, definitivamente, sí. Y también en la forma de la familia, digamos, de este Saulo de Tarso, encontramos como Dios de alguna manera va poniendo sus ojos en él, porque él era de Tarso. Tarso era una ciudad bajo la influencia griega. Él era judío, de familia judía que vivía en Tarso, pero era con una influencia y una cultura griega. Entonces, él vivía en un contexto no tan judío como los de Jerusalén. Entonces, él tenía cierta apertura a una convivencia con otro tipo de cultura. Y entonces, él luego que conoce al Señor puede entender un poco desde la cultura que se llama helénica, que era este contexto con personas griegas, ya no judías, y también conocía mucho de la cultura judía. Como una ensalada rusa, porque de padres hebreos, habiéndose criado en Roma, siendo su profesor Gamaliel, entonces, es como un Él deja, avisa a los que están escuchando, ¿no es cierto?, que él en un momento determinado deja su ciudad Tarso
para ir a estudiar el rabinato, digamos, bajo la tutela de Gamaliel. O sea, no es poca cosa. Él conocía la palabra, la escritura, y también conocía el contexto del mundo griego. Entonces, es como que Dios va preparando el contexto, lo que somos, la familia, la crianza, la educación, para luego ponernos, si es que aceptamos, ¿no es cierto?, la misión, ponernos bajo su tutela para realizar la tarea. ¿Querías decir algo? Él era ciudadano romano. Claro. Pero ciudadano romano por derecho, por nacimiento. O sea, eso era loco. Él tenía, hoy en día él tenía la doble ciudadanía. ¿Sí? Claro. Él era argentino, pero tenía, los padres eran europeos, entonces él tenía ciudadanía de la Comunidad Europea. Claro. Entonces él tenía esa ventaja. Después lo usa, no sé en qué situación, más adelante, él usa eso y... Cuando va preso. Claro. Entonces ahí los demás se quedaron como quietos, guarda que sigan... Y fíjense lo que dice acá en el libro, yo voy a ir tomando algunos párrafos, no todos. El ideal de lo que era el hebraísmo o judaísmo y el ideal de lo que era el helenismo, y él lo podía vivenciar. Dice así: el ideal del hebreísmo o del judaísmo era el de la moral, la justicia, la religión y el respeto por la ley. El ideal del helenismo era el de la cultura y la libertad de la vida humana. Ellos hacían énfasis más en una vida, era un libertario, digamos. El libro, ¿no?, desde todas las fuerzas, dice, de la libertad de la vida humana, la perfección de los poderes de la naturaleza y el libre juego de todas las fuerzas de la vida personal. Y si comparamos estos ideales desde una perspectiva cristiana, o sea, judío, de ese tipo griego, y ahora vamos a los cristianos, nos damos cuenta que no son contradictorios, sino complementarios. Pero lo veían como contradictorios. Sin embargo, ellos lo veían como antagónicos. Entonces, estos elementos que estamos hablando del trasfondo nos hacen comprender este llamamiento de Saulo de Tarso, un hebreo de hebreos, pero con formación helenista y ciudadanía romana. ¡Wow! ¿No? Qué tremenda la preparación que Dios hace de esta persona. Y allí entonces vamos a leer el pasaje de qué pasa con este Saulo de Tarso, qué era lo que a él lo motivaba. Sabemos que él fue testigo del apedreamiento de Esteban, que él como que lo consintió, que le parecía bien. Sabemos también por el relato del libro que nos contaba el autor, que incluso él se rebaja, siendo fariseo, a ir a una autoridad saducea para pedir permiso para ir y apresar a los cristianos de Damasco, ¿no? El hecho de que cuando apedrearon a Esteban, tiraran la ropa de Esteban a los pies de él, significaba que él era una autoridad. Una autoridad. Claro. Sí, como que él también estaba aceptándolo y que él tenía cierto. Entonces, en esto descubrimos también que el celo que él tenía en ese momento equivocado lo llevaba hasta justificar semejantes horrores, ¿no? Y él, en este caso, siendo testigo de la muerte de Esteban, él, dice el autor también del libro, que me llamó la atención, que él tendría que haber estado de acuerdo en algunos puntos, sobre todo en la resurrección de Jesucristo, porque el fariseo, ¿se acuerdan que lo habíamos visto en la otra clase?, estaba de acuerdo con la resurrección y se chocaba con el saduceo, porque el saduceo no creía en la resurrección, no de Jesús, sino de la resurrección en general. Entonces, cómo él de alguna manera hasta se rebaja por este celo de ir en contra de los cristianos, vendiendo de alguna manera sus creencias, ¿no? Y hasta eso, de alguna manera también le viene bien a su tarea, porque él va
como comprendiendo que más allá de todo este celo, hay un Dios a quien él inconscientemente estaba persiguiendo. Estaba yendo en contra de Dios mismo, pero todavía no era el tiempo y todavía él no lo podía ver. Y ahora vamos a ver el relato. ¿Quién quiere leer capítulo 9, 1 al 9 de Hechos? Vamos a ver todo el capítulo, vamos a tratar de hacerlo rápido. Respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Muy bien, ahora vamos a ir viendo esto, pero yo las invitaba a ver en la página 212 el cuadro. Podemos ir tomando estas circunstancias antes de entrar en sí a la explicación del relato. Entonces, haciendo una cronología, ya dijimos que era de Tarso, de la ciudad griega, de esa infancia, de esa primera etapa de su educación, luego en Jerusalén, es discípulo del rabino Gamaliel, después aprende el oficio de hacer de hacer tiendas, ya es un rabino judío, consintió con la muerte de Esteban, fue líder en la persecución contra los creyentes, recibió cartas autorizando la persecución de cristianos en Damasco y aquí llega al punto ¿no? Tuvo un encuentro personal con el Cristo resucitado. Y ustedes ven que allí dice años de preparación, como todo lo que pasó y vivió antes Saulo fueron años de preparación para este tiempo, para el relato que estuvimos leyendo recién. Y no es el primer relato, se vuelven a contar distintos relatos, a veces de distintos enfoques, pero cómo el apóstol valoraba tanto, ¿no es cierto?, cada vez que contaba ese encuentro personal con ese Cristo resucitado. Y leemos acá, en lo que dice al principio, ¿no? Ya dice respirando odio, ¿no? Y venía amenaza, muerte, todo eso era lo que él sentía. Le pide las cartas a saduceo y para traerlos presos, o sea, la idea de él era traerlos de Damasco a Jerusalén. No se sabe bien cuándo comenzó a haber cristianos en Damasco, pero por lo que se dice acá, había una comunidad. Son Sí, producto de Pentecostés. Claro. No se habían vuelto, o sea, no es que se quedaron los 5.000 en Jerusalén. No, se habían empezado a volver a su ciudad, entonces... Cada uno volvió a su lugar de origen y llevó el evangelio y ahí ya había comunidades, ¿no? Entonces, dice que por primera vez se cita la palabra discípulos acá, ¿no? Discípulos del Señor, que es un seguidor, un aprendiz del Señor.
Y esto ya se está teniendo en cuenta como esa primera comunidad que estaba surgiendo en los distintos lugares, discípulos de Jesús. Y también otro de los detalles que menciona es que habla de mujeres, o sea, ya las mujeres estaban pagando el costo de seguir el cristianismo, porque también agarraban a los hombres, agarraban a las mujeres, las arrastraban y la idea era volverlas a llevar a Jerusalén para que tuvieran su castigo, ¿no? De acuerdo a este pedido de la carta, se calcula que la conversión se produjo entre el 33 y 38 después de Cristo. O sea, que más seguramente en el año 35 fue este llamado de Jesús a Saulo. ¿Y qué pasó? Calculemos de la muerte de Jesús. Estaba ahí nomás, ¿no es cierto? Porque a veces pensamos mucho en los apóstoles como más inmediatos y que después de mucho tiempo llegó Pablo, llegó Saulo. Estamos ahí, casi unos años, ¿no? Y posiblemente, dice el comentarista, que Pablo o Saulo haya tenido alguna especie de referencia o de contacto con Jesús. Que se puede haber cruzado. Que se pudo haber cruzado o haber, sí, así como se supo que había cristianos en Damasco, que él pudo haber sabido algo de esta figura. Sí, ¿qué decía? No, yo quería decir que también es correlativo, si bien no fue paralelo como los discípulos estando con el Señor, pero todo fue correlativo en la historia de la iglesia. Claro, sí, sí, exactamente. Bueno, ¿qué más podemos decir acá? Si volvemos a lo del 200, de la página 212, recibió estas cartas y llegó el momento de ese encuentro. Y frente a esto, en el relato de la conversión, podemos leer en la página 213, yo marqué algo que me gustó. Dice: el viaje estaba casi concluido cuando a mediodía el grupo fue rodeado por un resplandor repentino del cielo. Pablo cayó al suelo. Generalmente, una vez Gustavo me hizo este ejercicio, ¿no? De cómo me lo imaginaba Pablo. Y todos imaginan que se cayó del caballo y en ningún momento dice que él venía en un caballo. Podría haber sido tranquilamente caminando y él se cae en ese momento. Pero fíjense cómo a veces tenemos la mente o alguna foto en la escuela dominical de chiquita que nos imaginamos que se cae del caballo, ¿no? Pero dice, Pablo cayó al suelo. No sabemos si iba caminando o a caballo. Y oyó una voz en arameo, fíjense que es el lenguaje más íntimo que se hablaba en la familia, en la casa. Saulo es la vieja forma hebrea de su nombre. Parece que es típico de Jesús o de Lucas como redactor llamar dos veces, Saulo, Saulo, ¿no? Por su nombre. ¿Y qué pasa? Él le dice, Señor, reconociendo así a quien le hablaba como que era alguien honorable. ¿Quién eres? Pero le dice, Señor, ya algo estaba en su espíritu experimentando, ¿no? Como que tuvo esa certeza en una milésima de segundo de que estaba hablando con quien estaba hablando. Exactamente. Porque el judío en realidad solamente llamaba Señor sí. a Dios. Y ni siquiera le ponían nombre, siempre le ponían, ¿no es cierto?, ¿cómo es? El poderoso, el grandioso, el que está, pero no le ponían, no lo llamaban Dios. Más tarde, este nombre pasó a ser la palabra por excelencia usada por Pablo para referirse a Cristo, el Señor. El yo, en la respuesta de Jesús, es bien enfático y el uso repetido del verbo perseguir en el tiempo presente pone énfasis en el error de Saulo en su propósito de asolar a los cristianos. Como decía, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué
me persigues? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. Ese yo soy que a veces la gente se caía cuando Jesús le decía, yo soy, buscan a este, yo soy, y se caía, ¿no? Así cuando lo van a buscar, por ejemplo, toda la guardia que iba para arrestarlo, y él dijo, ¿a quién buscas? Yo soy, cayeron todos. Cayeron todos. Yo soy, fíjense con la autoridad con que Jesús se lo habrá marcado, a quien tú persigues, y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y ahora lo vamos a ver esto, ¿no? Sí, ahora lo vamos a leer. Entonces, el yo en la respuesta es bien enfático y usa el verbo perseguir, poniendo énfasis en por qué él se había como empecinado en perseguir a los cristianos. Todo el horrible peso de su pecado cayó sobre él en aquel instante. Probablemente él había visto antes a Jesús durante su ministerio y lo habría tratado tan duramente como lo había hecho hasta ahora con sus seguidores. También conocía de la fe de los cristianos, ya que había sido testigo presencial de ese martirio de Esteban. En su pregunta y en la respuesta de Jesús hay un marcado énfasis sobre el verbo hacer, lo cual subraya el valor de una fe dinámica, una fe que actúa. Y un hombre de acción como Pablo necesitaba de una palabra así, la cual se refiere a su servicio futuro y no a su salvación. Fíjense lo que luego le dice. Él temblando, y ahora vamos a ir a lo del aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, está relacionado la vivencia más íntima que tenemos en el encuentro con el Señor con nuestro hacer. ¿Qué quieres que yo haga? Le dice enseguida. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Su entrega y cambio de actitud fueron completos en ese camino, pero el sentimiento de reajuste y paz en su nueva actitud le vino más lentamente, como era natural de esperar. Entonces, durante la experiencia entre Jesús y Saulo, todas las personas que lo acompañaban también habían caído en el suelo, se pusieron de pie atónitos, habían visto la luz, habían oído la voz, pero no habían visto la imagen de Jesús, ni entendido lo que la voz le decía. Bueno, habla de oír, entendiendo, eso lo cortamos, pero les quiero leer esto. Dice, su conversión, sobre la última parte de lo que dice este erudito, ascendencia, preparación, educación, fueron fundidas todas en el carácter que el Espíritu Santo formó y conformó a lo largo de los 14 años de la vida de este Saulo de Tarso. Al final, en el buen tiempo de Dios, la puerta se abrió y los eventos de la vida de Saulo asumieron un significado final y completo, ¿no? Como en ese instante, por eso es tremendo en este relato ver cómo en ese instante se produce ese cambio, ese giro de toda la vida de Pablo hasta ese momento. Ahora, ¿cómo Dios prepara las cosas, no? Porque cómo lo fue preparando a él para tener el ministerio que tuvo y alcanzar ciertos niveles, así como con Moisés, ¿cómo lo preparó? Bien, criado en un ambiente con tantos conocimientos para poder después llevar adelante a su pueblo, ¿no? Y después me llamó la atención que dice que también de alguna manera esto que sucede es la respuesta del propio Señor al sufrimiento de sus hijos, porque él respiraba odio, iba a llegar a Damasco, iba a obrar violencia, y cómo a través de esto se ve cómo Dios está al control aún del sufrimiento de sus hijos, y cómo Dios actúa en el momento oportuno, y va uniendo, ¿no es cierto?, el tejido de Saulo, de la iglesia perseguida, del contexto, ¿no es cierto?, de un Ananías, que ahora lo vamos a ver, este personaje que va y lo ayuda. En la página 215 vemos esa conversión que él tuvo,
habla de 4 cosas que de alguna manera pudo haber experimentado Saulo en ese momento. No lo vamos a desarrollar todo, pero él habla de una culpabilidad, cómo habrá sentido que en realidad estaba haciendo, ¿por qué me persigues? Que en realidad lo estaba persiguiendo el Señor. Segundo, cómo habrá sido el impacto de la voz de Jesús y decirle que Él era el que estaba, ¿no es cierto?, atrás de esa persecución tan violenta que Él estaba. El tercero es esa consagración que fue instantánea, como Él dijo, bueno, ¿qué necesitas que yo haga? Cómo Él vuelca toda su necesidad delante del Señor. Y el último punto que cita acá el libro es su comunión, cómo Él realmente a partir de acá pudo estar en esa íntima comunión con ese Señor que hasta ahora Él había estado escapando. Y frente a su llamamiento, habla de un hombre que fue elegido a pesar de ser perseguidor. A veces decimos, no, pero esta persona buena, esta persona que hace, él va a ser el misionero, él va a ser el que va a llevar. Y no, a veces las lecciones del Señor son totalmente diferentes a los modelos que nosotros podríamos elegir, ¿no? Y luego también habla acá de cómo sería la mentalidad de este Pablo que cae rendido a los pies de Cristo, porque él tenía toda esta confusión, ¿no es cierto?, en su mente, y no tuvo problema en desarmarse delante de la presencia del Señor. Y en esto del análisis que se hace acá en el libro de dura cosa te es dar coces contra el aguijón, habla un poco de esta lucha, y según el autor, después si ustedes lo quieren leer bien, hay una forma sería como un pensamiento, una tesis a desarrollar, de que de alguna manera Pablo había tenido como sensaciones de un acercamiento a la forma del pensar del cristiano, basándose en esto que yo le dije de lo que el discurso de Esteban al morir, pero él en vez de volcarse... Como que él tenía una culpa, no una culpa que algo que por eso Jesús le dice, dura cosa, o sea, como que había algo que lo estaba llevando a él a desembocar en esto, y él le pegaba patadas, como cuando, bueno, pone el ejemplo del buey, cuando le molesta una mosca que larga la patada y no te ponga adelante porque te ríe. Entonces, de alguna manera da a entender esto, porque es clara la palabra que le dice, y eso le debe haber en esto, pensando en esta lucha que él tenía, en esta mente confundida, que podría haber sido así, ¿no? Que él realmente de alguna manera tenía cierto vislumbre, pero como que los cerró toda posibilidad en su mente y en su corazón, y optó por, como decía al principio del capítulo, respirar amenaza y muerte en vez de ese llamado a la vida y a la esencia de lo que él escuchó de Esteban, que es un mensaje del amor de Dios, y veo los cielos abiertos, y que le dice perdónalos que no están conociendo lo que me están haciendo, ¿no? Yo digo, tenés que ser muy duro para no recibir de alguna manera el impacto de esas palabras cuando te están matando. Entonces, bueno, allí vemos entonces que algo de su pensamiento, algo de esos pasos de su llamamiento, en la página 217 me gustó también, de esos pasos del llamamiento. Dice, la primera fase es el llamamiento de Saulo, fue esta luz del cielo, ¿no? Y esto de la pregunta de Jesús. El segundo es, ¿quién eres, Señor? Reconociéndose señorío. El tercero es esto de que Saulo, y en cualquier creyente a quien el Señor convoca,
llevado a la vida de nosotros ahora, me gustó esto, que les voy a leer. Como siguiendo este esquema que leímos recién. El Señor nos interroga sobre lo que estamos haciendo. O sea, está trabajando con nuestra vida. Decimos, Pablo no se daba cuenta, estaba en cualquiera. Nosotros también podemos estar en cualquiera. Pero el Señor siempre va a venir en el llamamiento a interrogarnos. ¿Qué estás haciendo? Él nos llama desocupados. Él cuestiona nuestros planes y proyectos en los que estamos involucrados. Pensemos en nosotros. El Señor se nos presenta como Salvador y Señor. O sea, no es el Salvadorcito, gracias Señor porque me salvaste y después hago lo que yo quiero. Él se nos presenta como Salvador y Señor. No nos anda con rodeos ni engaños. El Señor nos muestra las posibilidades de una vida totalmente consagrada. Qué diferente si nosotros le decimos Señor y hacemos las cosas que Él quiere. Allí vamos a notar el cambio en nuestra vida. Y cuarto, el Señor pone en el corazón de quien llama un ideal de servicio. ¿Qué quieres que haga, Señor? Yo voy a hacer todo lo posible, lo que está a mi alcance, para servirte. Decime, ¿qué necesitas que haga? Y Él sí, cuando Él encuentra corazones así consagrados, el Señor nos envía a cumplir con una misión. Entonces, que podamos tener, es fácil criticarlo a Pablo, pero que nosotros también podamos tener esa sensibilidad frente al llamamiento como Él tuvo. Ahí sí es digno de imitar, porque Él enseguida lo llamó Señor, enseguida se ofreció para la tarea. ¿Lo entienden esto? Sí. Y después del llamamiento, ¿no? ¿Qué pasa? No fue tan inmediato. Él tiene que armar una nueva escala de valores. Por eso se tiene que tomar su tiempo. No es tan fácil, ¿no? En este hombre después del llamamiento. ¿Qué estaba pasando? A Saulo lo estaban esperando en Damasco. Y lo estaban esperando los que se oponían a Cristo. Claro, esta dicotomía, pero si yo venía acá a matar a los cristianos, me están esperando los otros fariseos o los otros religiosos para seguir haciendo esta obra y de repente todo vuelve para atrás. Entonces él tenía que trabajar esto y sabemos después que él se toma unos años para estar en comunión con el Señor y realizar este entendimiento de la tarea. Sí, los creyentes que había tenían que tener ¿Y los creyentes? un amor muy grande por el Señor para someterse sabiendo quién era, ¿no? Claro, Sí. debe haber sido re difícil eso. Y bueno, en estos años volvemos al esquema del 2.12, de la página 2.12, para ver este repaso. Entonces, camino a Damasco, tuvo un encuentro personal con ese Cristo resucitado y llega a Damasco estando ciego. Qué vulnerabilidad, cómo Dios trabaja también con su orgullo, trabaja con el hecho de que él tenía que depender de otros. Estuvo 3 días ciego y allí entra dentro de esta preparación este personaje de Ananías que lo ayuda a ser sanado y llega el momento de su bautismo. Y esto lo encontramos dentro de los versículos 10 al 19. ¿Quién los quiere leer? Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Muy bien, hasta allí, ¿no? Entonces, acá vamos descubriendo que no es solamente la conversión de una persona, sino que también, como dice aquí, hay una relación con los hermanos, y siempre vamos a tener dentro del marco de lo que es la iglesia relaciones con los hermanos. Dios se ocupa en la conversión de cada uno de nosotros, pero nos pone en relación. Y esto es lo que hizo con Ananías, que más allá de sus temores, Dios también se le aparece el Señor y realiza esta tarea. Fíjense con qué amor, porque le dice hermano Saulo a pesar de sus temores. Y cómo pone sus manos, obra ese milagro de que recobre la vista, cómo Dios avala todo lo que, digamos, esta actitud de Ananías de ir valientemente, escuchando que el Señor le decía: ve, porque instrumento escogido me es este. O sea que el primero que se entera de la tarea que iba a tener el primer, digamos, seguidor, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, es el propio discípulo, ¿no? Así que fíjense cómo nosotros, cualquier discípulo puede ser usado por Dios para alentar y animar a otra persona que quizás nos supere, pero que Dios va a usar en una forma grande, porque Él tiene planes diferentes para cada uno de nosotros. En el libro dice Ananías, solo es mencionado en este pasaje y en 22:12. El nombre es frecuente y viene del hebreo Ananía, que significa Yahvé muestra su gracia. Este hombre gozaba de buena reputación entre los cristianos y los judíos. Tuvo una visión él también. ¿Qué es una visión? Una representación de la realidad en vigilia y no durmiendo. Y dice que tuvo una palabra de parte de Dios que le revelaba, que le abría como la cortina del conocimiento, que lo recibiera. Y así lo hizo Ananías, y fue el instrumento humano que el Señor usó para ese momento especial que Saulo estaba necesitando. Como de estar débil, estar humillado por esta circunstancia física de su ceguera, como a través de este hombre se le da sanidad, valía, se lo introduce dentro de la membresía del cuerpo de Cristo a través del bautismo. No es poca cosa, ¿no?, que se haya realizado este acto, ¿no es cierto?, tan especial que es el bautismo. Y solo con la palabra de Jesús, ¿no?, en revelación. Porque no tuvo tanto tiempo, digamos, de cotejar. A veces nosotros decimos, bueno, sí, va a haber bautismo, pero vamos a hacer el curso de bautismo. Y acá fue ahí. Fue todo así. Y bueno, ¿qué más podemos decir, no? Y aquí el autor del libro habla de un llamamiento, como es el llamamiento a la misión. Habla de una soberanía de Dios. Dios elige a quien quiere, algunos para solamente ser un puente, otros para una gran tarea, que hay que tener una certidumbre de llamado, pero es tener los oídos abiertos para recibirlo, no estar distraídos, como decíamos antes, que hay un ciclo del llamado porque a veces es un proceso, hay que esperar que Dios confirme. Pero tarde o temprano el Señor revela. Es así como lo hizo tanto con Ananías, en esa manifestación de su presencia, como también en la vida de Pablo. Y así pasamos a la relación de Saulo con la iglesia de Damasco. Ya
él está restaurado por esta persona tan atenta, tan amable, este cristiano de corazón, de ley, que era Ananías. ¿Y qué pasó? Leamos del 20 al 25. Corremos un poquito porque si no nos dan los tiempos. Son y 10. Por eso sí. Se va rapidísimo. Del 20 al 25. Sí, 9, 20 a 25. Y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en la sinagoga, diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban, y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados entre los sacerdotes y principales. La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas que Jesús de verdad era el Mesías. Poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo, pero a Saulo se le informó acerca del complot. De modo que durante la noche algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Muy bien. Y ahí hay un pequeño interludio, digamos, en el relato del suceso que Lucas no menciona. Más o menos de lo que yo estuve leyendo, podemos sacar que dentro de la comunidad de la iglesia de Damasco, él estuvo 3 años. Primero, él predicaba en las sinagogas, y esto después fue como una tradición misionera, una estrategia de realizar la misión, ir a los lugares y visitar la sinagoga. Después, ¿qué hacía? De allí recopilaba a algunos que creían. Iba a las plazas y a los lugares públicos y le predicaba a los gentiles. Y de allí recogía los peces, ¿no? La pesca. Y de ahí, de los judíos, de las sinagogas y de los gentiles de las plazas, formaba la iglesia. Y después se ocupaba de hacerlos crecer, de discipularlos, ¿no? Pero fíjense qué interesante. Y para Saulo, sí, fíjense, para Saulo lo más importante del llamado misionero recibido era aquello que el Señor le había revelado y confiado como tarea: dedicar toda su vida para este llamado de dar a conocer su nombre a las naciones, a los reyes, tanto a ellos como al pueblo de Israel. Y para lograr esto tendría que pagar un gran precio, ¿no? Como esto de que termina siendo perseguido. Él, que era perseguidor, termina siendo perseguido. Y después otra cosa, ¿no? Durante el tiempo que estuvo en Damasco, Saulo proclamó a Jesús como Hijo de Dios y Mesías, cuando antes se decía que esto era una herejía. Y al final de su residencia allí se vio forzado a dejar la ciudad por medio de un canasto que bajaron por una ventana en la muralla. Entonces, para este tiempo en que él estuvo en Damasco, porque estamos hablando de la relación de Saulo con la iglesia de Damasco, encontramos a un Saulo que predicaba con autoridad, nadie le podía refutar, dice, ¿no? Qué tremendo. Él se aprovechó de su condición de rabino, él había estudiado a los pies de Gamaliel, entonces tenía letra como para explicarlo, pero claro, esto traía oposición. Pero hay un dato interesante, que entre los versículos 22 y 23 hay un lapso de casi 3 años en los que Saulo estuvo retirado en lo que él llama Arabia. Y esto se explica en Gálatas 1, 17 y 18. No sé si es el que había preparado, yo no, es otro. Pero si lo leen, ahí él en su relato cuenta que se fue esos años a Arabia.
Lucas no menciona esto. Gálatas 1, 17 y 18a, la primera parte. Lucas no menciona esto, lo cual llama la atención. De todos modos, en tiempos de Pablo, Damasco estaba sujeta a un rey, ¿no?, en la zona de Arabia, y esa sería la zona actual de la zona este del lugar donde él estaba, de Damasco al este. Esa zona es donde él posiblemente se haya refugiado esos 3 años. Y cuando la convicción de que el Señor lo usaría entre los gentiles se hizo clara, Saulo sintió la necesidad de corregir toda su actitud personal para ajustarla a esta nueva verdad que había descubierto. O sea que cuando dice acá, después de muchos días, en el 9, 22 y 23, a ver, entre esos dos, pero Saulo mucho más se esforzaba, confundía a los judíos, demostrando que Jesús era el Cristo, y pasado muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. Allí encontramos entonces que después de muchos días se refiere a este periodo en Arabia. Para entonces los judíos ya estaban decididos a matarlo, aunque él se fue, ya se la tenían jurada, como se dice. El que había sido un perseguidor de cristianos tuvo que huir para salvar su propia vida. Para Saulo esta despedida fue humillante y nunca lo olvidó, porque lo escribe en 2 Corintios 11, 30 al 33. Y de esta manera, bien temprano en su ministerio, Saulo aprendió que cualquiera que quiera vivir una vida piadosa para Cristo será perseguido y tendrá que estar dispuesto a padecer por el nombre del Señor. Y esto sigue siendo cierto hoy y debemos estar preparados para ello. Y nos quedan las últimas 2 partes. No sé cuánto tiempo tenemos. Estamos en y 20. Tenemos un ratito todavía. Sí. Bueno, nos queda, vayamos al circuito que estamos haciendo en la página 212. Volvemos. En Damasco estuvo ciego, se encontró con Ananías. Fue bautizado, sanado y bautizado. En Damasco pasó varios días con los discípulos de Damasco y predicó en las sinagogas. ¿Estamos? En Arabia, viajó a Arabia, donde pasó 3 años de retiro y comunión con el Señor. Cambió su teología rabínica. Claro, de estudiar tantos años y con tanto énfasis en su escuela de rabinato, de repente había que hacer toda una transformación. Pero esos fueron años de comunión con Dios. Entonces eso es muy valioso. Y después de muchos días volvió a Damasco, donde esa prédica irrefutable que él tenía le trajo muchos enemigos y tuvo que huir de los judíos. Interesante que él no decide escapar, sino que los propios cristianos lo ponen en la canasta de noche para de alguna manera protegerlo, cuidarlo y todo eso. Y llegamos entonces a las últimas partecitas de este capítulo, Jerusalén. Él decide entonces visitar a los hermanos de Jerusalén cuando huye de allí. Pasa por Jerusalén por 2 semanas y procura juntarse con los creyentes. Bernabé le hace la pata, Bernabé le hace la presentación a los apóstoles que también tenían sus temores. No vendrá acá a ver dónde nosotros nos reunimos, a ver qué y después nos denuncia y viene la otra persecución. Y ese breve paso por Jerusalén fue importante, pero para también evitar una nueva persecución en Jerusalén, los mismos hermanos de allí lo envían a Cesarea primero y luego él va a terminar sus días en Tarso, terminar sus días, digamos, de este tiempo de iniciación ministerial, porque después remontó fuerte, pero estos años de iniciación ministerial desde Jerusalén, donde él también tiene una visión que la relata en Hechos, que ahora se las voy a leer, todo esto fue utilizado por el Señor para darles impulso de predicación a los gentiles, pero le costó primero
ir por su propia casa, que era su propia ciudad. ¿Se acuerdan cuando de Jesús decían de Nazaret puede venir algo bueno? En Tarso a él le costó, porque él se fue como el estudiante de teología en la escuela de Gamaliel y resulta viene como un cristiano con la cola entre las patas perseguido, ¿no? Sin embargo, él nunca dejó de exaltar el nombre del Señor. ¿Qué querías decir? No, es que estaba leyendo, ¿no?, el cuidado que tienen todos los apóstoles y discípulos con Pablo en este momento. Dice que estaban juntos, ¿no? Juntos con todos los santos, lo cuidaban, sabían que corría peligro y se ocupaban con mucho esmero de que, no sé. Sí, que habla de una iglesia que se ocupa también, ¿no? Un cuidado amoroso hacia él. Así es. Entonces, hubo una salida con propósito, porque él de alguna manera es como que al volver a Jerusalén es el eje de donde empieza ese movimiento, el eje de donde él fue testigo de una muerte, el eje donde él puede mostrar a los apóstoles que realmente hubo un cambio y una transformación. Yo pienso que esto fue muy importante para él, si bien fue duro el reencuentro, ¿no? Entonces, ¿cómo pasa él del legalismo fariseo al evangelio de la gracia de Dios? Porque él había sido el primero que había recibido gracia de Dios. Y cómo Lucas marca que esta acción misional comienza y arranca desde Jerusalén, como que él tuvo que volver desde donde estaba, de Damasco, con ese fin asesino, pero volver a Jerusalén, reubicarse y recibir un nuevo impulso hacia la misión desde el mismo inicio de Jesús, donde dijo, comenzaré la misión desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, ¿no? Y en la página 226 marqué algo para leer, que dice así. Después de su regreso a Jerusalén, Saulo intentó relacionarse con la comunidad judeocristiana helenista, o sea, él dentro de la comunidad de la iglesia donde estaban los apóstoles, él dice, bueno, déjenme a los helenistas a mí, yo voy a ir a predicarles a los de contexto griego, está en la página 226. Las experiencias suyas en sus intentos para integrarse a la iglesia de Jerusalén ilustran la importancia que tiene la relación de cada creyente con la comunidad de fe. Esto tiene que ver con el imprescindible compromiso del creyente con la iglesia local, o sea, la iglesia que Jesucristo tiene en cada ciudad, en términos de membresía, compromiso con la misma. No obstante, el ministerio a los judeo-cristianos helenistas había quedado descuidado desde la muerte de Esteban, y Saulo se quedó con los creyentes de Jerusalén y se entregó de lleno a la evangelización de los judíos helenistas. Pero no es extraño que terminó por confrontar la misma oposición que él mismo había liderado, ¿no? Entonces, él también, tremendo. Y después, lo que yo les quería decir, como también él luego menciona en otro relato, cómo él recibe en Jerusalén una nueva perspectiva de su misión. Y eso sí lo tengo marcado en Hechos 22, 17 al 21, que dice, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. O sea que aún ese regreso está marcado por Lucas específicamente como una
verificación, acreditación de que este era el propósito del Señor, de que Él iba a ser un apóstol a los gentiles. Yo digo, Pablo, Saulo ya convertido, creo que lo que él había visto cuando murió Esteban era algo que debería, digamos, llegar muy a menudo a su mente, ¿no? Claro. Todo eso, como una especie de culpa, como una especie de dolor de haber hecho algo tan tremendo. Sí, así es. Hay una documental, ¿no?, que lo hacen a Pablo medio pelado, no sé si te acordás, Martín, que habla del cuando Lucas lo visita, el médico, que es que está escribiendo el relato, y él le va dictando cosas de su vida. Y Lucas le permiten, como era una persona médica, le dejan entrar a la cárcel, porque tampoco era tan libertad para hacerlo. Entonces, es interesante ver estas distintas perspectivas desde, como decía Martín, desde la lectura de un libro, desde las películas. Creo que hay otra película que lo muestra a Pablo muy encarador, sin temor. O sea, era un tipo seguro de sí mismo porque tenía todas las de ganar. Ciudadano romano, nacido, bueno, todo lo que él exponía. Qué cosa que quizás un judío se achicaba un poco más cuando estaba en otros lugares. Pero era un conquistador de las ciudades porque se le abría el mundo, porque él mismo se había criado dentro de la cultura griega, ¿no? Entonces, es tremendo cómo Dios lo utiliza para esto, Cómo ¿no? lo quebrantó, ¿no? Y cómo, bueno, él se mantiene, a ver, déjenme que ya terminamos. En Tarso, cuando él vuelve, estuvo 10 años antes de que Bernabé nuevamente lo llamara para que lo ayude a ministrar en Antioquía, que estamos hablando de una ciudad en Asia Menor, que luego el eje va a cambiar nuevamente. Esto lo vamos a ver en la próxima clase. Bueno, que en la próxima clase vamos a hablar un poco de Pedro, pero cómo cambia de Jerusalén. Todo el movimiento después va a pasar a Asia Menor desde Antioquía, se hacía el viaje misionero, desde Antioquía se recogían, o desde esa zona se recogían ofrendas para ayudar, desde todo el eje del cristianismo queda fijado en Asia Menor por un tiempo, ¿no? Entonces, bueno, Saulo después, a ver la parte final, entonces Lucas termina con como un resumen, como le dicen acá, un pequeño sumario, dice el libro en el 9:31, que lo podemos leer. 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acercaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Acá entonces, en esto que se llama un pequeño sumario, que Lucas sabe hacer a veces en determinados momentos de su libro, habla de un progreso, ¿no? En circunstancias de paz, digamos que no había que no había persecución, que se levantaba Tiberio, se levantaban así personajes romanos que eran implacables. La iglesia seguía no solamente creciendo en número, sino en este cumplimiento de la misión apostólica, de llevar el evangelio. Se desarrolló espiritualmente, materialmente y extensivamente, porque desde Judea, Galilea, Samaria, pasó toda la frontera de Palestina y fueron aún proyectadas hacia un nuevo tiempo, que hasta acá queda Lucas, ¿no es cierto? Él llega hasta Palestina, pero dice que estaban edificadas, que quiere decir que se consolidaba la tarea del cristianismo, que tenían temor del Señor, habla de sujeción, de obediencia, de un cambio de conducta. Se multiplicaban, eso que había comenzado en Pentecostés empezaba a expandirse. Y me gustó esto, ¿no? Que ese paracleto que decía el Señor que iba a estar con ellos en la tarea, se hacía
visible en ellos, que el Paracleto es alguien puesto al lado de. Y ellos estaban entendiendo que el Espíritu Santo que Dios había enviado en esta promesa que Jesús había hecho, era esa persona de poder espiritual que surtía a la iglesia de ese efecto multiplicador, ese efecto de perder el temor, de llevar adelante la tarea, y los ayudaba, estaba puesto al lado de cada creyente de todos los medios posibles, o sea, en cualquier situación, por más difícil que sea, estaba allí presente. ¿Para qué? Para ayudarles en el cumplimiento de la misión. Y así termina, digamos, este relato que luego vamos a seguir viendo la próxima clase a Pedro, pero cómo comienza a gestarse esta certeza de que los planes de Dios no quedaron solamente en Jerusalén con judíos cristianos, sino que abarcaban una nueva perspectiva, una visión de evangelizar el mundo. Y el mundo conocido y de todas las tribus, pueblos, razas, sin ningún tipo de diferencia. Así que bueno, les animo a que puedan seguir leyendo, mucha información, pero esperamos que nos animen, ¿no es cierto? Como lean la última parte, sobre todo que habla del Espíritu Santo en el estado de la iglesia, cómo ese espíritu era quien alentaba, animaba a la iglesia en el cumplimiento de la misión, los desafiaba, y sin eso, lamentablemente, nosotros no vamos a poder. La iglesia de hoy necesita ese influjo del Espíritu Santo, por eso esta materia, ¿no? Llenos del Espíritu Santo, porque con eso vamos a lograr, como dice él, ¿no? El Señor, cosas mayores haremos en el nombre del Señor. No nos achiquemos porque lo hizo Pablo, pero también lo podemos hacer nosotros porque contamos con el mismo poder y la misma fuerza del Espíritu de Dios. Dios les bendiga.